¿Dónde se ubica usted en el espectro político? A ver, yo siempre he sido una persona que cree en un Estado que sea más eficiente al servicio de la gente. No me quiero encasillar en una ideología en particular, sino en una visión. Soy más pragmática. Entonces, me enfocaría más que todo en alguien que facilite las cosas, un Estado eficiente, y en eso básicamente se basa la gran mayoría de propuestas que nosotros tenemos, enfocados en ese Estado y que nos dejen trabajar. No en un estado más pequeño tampoco. Puede ser, pero dependiendo digamos, de la situación muy puntual, habría que ver en qué áreas específicas y si tenemos los 38 votos. Yo soy muy realista en eso y requerimos también de lograr acuerdos en la Asamblea para hacer ese tipo de cambios de reformas del Estado. Aunque sí le digo que también tenemos una opción que es una reestructuración parcial de algunas instituciones que se pueden hacer con el Ministerio de Planificación sin requerir de una ley. Pero eso es un estudio que se hace de cargas de trabajo por departamento y eso nos permitiría hacer algunos cambios de reforma del Estado sin tener que depender de la Asamblea. ¿Cuáles serían sus 3 acciones prioritarias en caso de ganar la presidencia? Bueno, la primera tiene que ver en materia de seguridad, donde quiero ejercer un control del territorio y la soberanía que este país debe ejercer y que tenía que haberlo hecho hace muchísimo tiempo. Creo que es importante más presencia en las calles, sin lugar a duda, de la policía, una policía fuerte y cercana, que haya también castigo, es decir, que el que la hace la paga, y para eso requerimos de una mesa operativa con el Poder Judicial que implique conversar, dejar de pelear. Para mí eso es lo más importante, con Fiscalía y OIJ específicamente, y en la parte preventiva enfocarme en cómo evitar que desde la niñez podamos, más que todo, evitar que los niños tengan una formación como la que tienen hoy, que no es completa, integral, ¿verdad? Que tenga habilidades para la vida, que sea un ser humano integral, que tenga disciplina, principios, valores. Eso para mí es muy importante, pero paralelamente el INA como un motor del desarrollo que en el corto plazo puede impactar muchísimo y que ofrece también carreras que no son carreras universitarias, sino que son más cortitas y que podemos generar empleo rápidamente. Serían propuestas en temas de seguridad prioritariamente. Prioritariamente tengo muchas más, pero si yo me daría por pagada si puedo resolver, y Dios primero así sea, el problema de seguridad en esos primeros 100 días, por lo menos trazar la ruta y reducir también la tasa de homicidios que tenemos de 2 dígitos a como estaba antes, a 1 dígito, porque la tenemos muy alta. Para mí es una emergencia, es una epidemia en materia de seguridad y requerimos entrarle de lleno a ese problema. ¿Derogaría algún decreto vigente? Hay uno que me interesa revisar, pero me enfocaría también en lo que puedo hacer sin depender de eso. Básicamente el tema de importación de gas natural, por ejemplo, que lo puedo hacer con el monopolio actual que tiene Recope, se puede hacer sin problema, está fuera del monopolio. El tema de gas natural sí me gustaría valorarlo. Se había hecho algo con Noruega que al final no tenía la cooperación que se esperaba. Ese es un tema que analizaría sin lugar a duda para ver de qué forma podemos valorar y ver con el Colegio de Geólogos, ¿verdad? Un poco ver cuál es la valoración económica eventual que tenemos y si conviene hacerlo o no, pero es un tema que tendría que sentarme a ver de qué forma lo hacemos. ¿Pero para explorar gas natural o Para gas natural, así es, porque hoy la ley lo permite, la ley de hidrocarburos permite eso, pero el decreto de moratoria lo impide, que tiene como 10, 15 años de existir. Entonces, para quitar ese decreto hay que hacer un estudio que exige la sala. Entonces, al final dependerá de ver si tenemos las posibilidades, si hay potencial o no, y con base en eso ver si ese estudio es factible de hacer, cuánto tiempo me toma y empezar a hacer ese análisis. Pero sí, ese es uno de los que yo valoraría. ¿Y cuál? Bueno, ya hablaba en temas de seguridad, pero ¿hay alguna reforma prioritaria que sería la primera que usted llegaría? O sea, eso es lo que tengo que hacer apenas Para llegan. mí, digamos, limpiar las calles, ordenar, por ejemplo, el tema de las vías en general, pero sobre todo el orden en cuanto a indigencia en las calles. Me interesa mucho resolver eso con los gobiernos locales. El tema de iluminación, de cómo revisar las cuarterías ilegales en donde hay muchas personas que en este momento están viviendo ahí, que son guarida del crimen. Y también entrar al tema de cuarterías como un todo, porque sí es un tema de vivienda que obviamente tenemos que resolver, porque hay muchas personas que están viviendo ahí que no están dentro del crimen organizado, que hay necesidad, pero sí tenemos que entrarle de lleno a coordinar con policía municipal, a que haya presencia de policía en las calles, que para mí eso es crítico. La seguridad también es mucho la percepción de la ciudadanía ante que se sienta protegido ante cualquier circunstancia, y eso para mí es, digamos que fundamental. Y aunado a esto, el tema de revisar antecedentes criminales de previo a que las personas ingresen al país para evitar que lleguen personas que tengan esos antecedentes, tecnología en las fronteras, una coordinación con municipalidades de puestos fronterizos en general
Y si esa persona tiene antecedentes, deportarla inmediatamente porque la ley de migración y extranjería permite hacer esa deportación en ese caso de estatus de este tipo, que para mí hay que entrarle de lleno a una revisión en los centros de las ciudades y en el país en general. Pero esos cambios que usted dice se pueden hacer sin una reforma legal, Sin una digamos. reforma de ley. La mayoría del plan de gobierno nuestro está enfocado en las cosas que podemos hacer sin depender de un Congreso. Pero hay leyes que hay que presentar. Le pongo el caso de apertura eléctrica, por ejemplo, Es un tema que usted es que ese sí me prioritario. interesa mucho por proyecto de ley. Pero la mayoría lo quiero centrar en las acciones concretas que dependen de la coordinación que yo quiero hacer. Porque la gente no se puede esperar 100 días o 6 meses a que me voten una ley. Y menos en En el materia mejor de los seguridad. casos. Sí, vean, nadie va a sacar 40 diputados, Natasha. No hay manera. Y nadie va a lograr la mayoría solo. Entonces, para llevar un proceso de eso, yo requiero de negociar y sentarme con los diputados. Y eso me va a tomar a mí mucho más tiempo que los 100 días. Claro. Y en materia de seguridad, yo no puedo pretender que la gente llegue y nos diga, yo dependo de que voten una ley para resolver el tema de homicidios o evitar que pasen. Recuerden que las leyes que pasan en la Asamblea tienen que ver con la parte de justicia más que todo, cuando el delito ya pasó y entra al Poder Judicial. Pero yo quiero estar en la parte de la prevención, en la parte del control del territorio, de ejercer la soberanía como tiene que ser, y eso solamente depende de esa articulación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, con la Asamblea, y dejar tantas diferencias y pleitos, porque eso solamente daño nos está haciendo. Los delincuentes en este momento son los que están muertos de risa viendo cómo estamos peleando entre todos. En este pleito nosotros no vamos a resolver ningún problema, eso sí se lo garantizo, porque lo fácil es decir la culpa es de otros, no asumir uno la coordinación como tiene que ser, porque el presidente es el único que puede hacer eso. Y me refiero a la figura presidencial. Claro, el mensaje que da. El mensaje, vea, el acercamiento. Si la Asamblea hace una mesa, no van a ir, no van a responder al llamado como si lo hace un presidente de la República. Entonces creo que esa es la ruta correcta. Es un tema, digamos, el tema de seguridad es un tema crítico, pero también, digamos, es un tema crítico de dónde sacar recursos para el combate de la seguridad. ¿Verdad? Sabemos, la situación fiscal del país tampoco no es muy boyante. ¿De dónde obtendría, digamos, más recursos para tener esa presencia policial que usted dice que quiere tener en las calles? ¿Cómo haría? Hay que reorganizar, digamos, la parte administrativa de muchas instituciones, revisar cómo están funcionando en esta parte de reestructuraciones parciales, por ejemplo, pero yo sí creo que mucho del presupuesto se puede hacer con convenios municipales, ¿verdad? Porque las municipalidades tienen presupuestos para sus policías que salen del mismo cantón, digamos que cuando le cobran a los ciudadanos que por el parquímetro un porcentaje para la policía municipal, y hay experiencias buenas de policías municipales en Santana, Escazú, Belén, y son cantones que tienen recursos. Hay cantones que tienen centros de monitoreo ya instalados, por ejemplo. San José. San José y San Carlos, digamos, pensando en zona norte, uno podría hacer convenios e impulsar eso desde el gobierno con municipalidades que tienen menos recursos, como para los Chiles y Guatuso, que no lo pueden tener. Entonces, no es solamente tener el equipamiento y cámaras, y lo que se necesita es conectarlas a un centro. Entonces podemos trabajar en esas alianzas entre municipalidades y gobierno central y ver qué recursos tiene cada uno y en qué se puede ayudar. Y hacemos convenios firmados sin la ley. Eso solamente es de articulación. Y además, sector privado. Yo he trabajado toda mi vida en sector privado, y el sector privado tiene presupuestos destinados para sus programas de estrategias de sostenibilidad o responsabilidad social. Y el sector privado lo primero que tiene que hacer es velar porque la comunidad y el país esté bien, porque si no, no puede operar. Y seguridad es crítico para cualquier empresa en el país en este momento, nacional o extranjera, no importa. Si la seguridad está mal, hay una afectación. Y uno podría conversar con el sector privado y decir, podemos hacer un programa nacional para ver de qué forma en sus comunidades podemos buscar recursos para equipamiento, tecnología, para todo lo que se ocupe a nivel fronterizo, por ejemplo, en la zona norte del país, que hay muchas empresas también que están operando, y en otras regiones del país, también en zona sur, pero también podemos pedir cooperación a nivel internacional, porque hay países que tienen el expertise en estos temas, en inteligencia. Nosotros necesitamos mucho apoyo, y me parece que hay que tener la humildad para saber que estamos en un punto en donde se requiere ayuda. Eso no se va a resolver con la asesoría que se tiene ahorita el Ministerio de Seguridad, porque para mí el presidente está mal asesorado y requiere de ese apoyo. Entonces, en esa línea, nosotros debemos trabajar articuladamente con las herramientas que tenemos y enfocándonos en resolver el problema lo antes posible, sin depender de un proyecto de ley en la Asamblea. Ok. ¿Cómo atacaría la creciente capacidad de reclutamiento del narcotráfico de personas jóvenes, ¿verdad? Especialmente las personas más vulnerables? ¿Cómo? O sea, bueno, usted ahora mencionó un poco la necesidad de prevenir y tal.
¿Iría por ese lado? ¿Cómo se enfocaría, digamos, para evitar y vemos, la mayoría de las personas que se están muriendo, se Así están es. matando son jóvenes, incluso menores de edad y tal? ¿Cómo atacaría este problema? Sí, el mayor porcentaje en este momento tiene menos de 35 años. Ya. Y cerca de un 25-27% entre 15 y 24. O sea, realmente son personas jóvenes, es una generación perdida. En la escuela hay que entrar definitivamente con policía en la línea de ayudar a estudiantes a capacitar en temas de seguridad, de verdad, de tomar esa conciencia. ¿Qué programas, por ejemplo, hay que reactivar? El programa como el de DARE. Ese tipo de programas preventivos desde la primera infancia son muy importantes, pero además el mantener a la gente ocupada para mí es crítico. Yo he sido una persona que ha practicado mucho deporte en su vida y desde la niñez siempre estuve, era en fútbol, voleibol, fui subcampeona de tenis, me metí en clases de todo y tuve la oportunidad, gracias a mis padres que también me dieron esa oportunidad y para mí, vea, eso me cambió la vida, porque usted tiene disciplina y usted tiene el tiempo, digamos, si su mente está ocupada haciendo cosas después de actividades de la escuela, le aseguro que uno se forma mucho mejor si pasa eso que si usted llega a su casa y no tiene nada que hacer. Tal vez la mamá no está O no está, trabajando. exacto, porque en vez de cuido es todo un tema también. La mamá no trabaja hasta los 13 años se puede, pero después de ahí, en la época más crucial, que es de los 13 a los 18, 20 años, están solos. Y no hay espacios públicos para practicar ningún deporte. Y no se trata de festivales donde yo simplemente organice algo esporádicamente e invite a la comunidad. No, tiene que ser espacios permanentes en donde yo pueda pasar de una rutina de calle a una rutina de practicar deporte permanentemente y de tener espacios habilitados. Para mí eso es muy importante para prevenir el tema del INA, que es para los 15 años en adelante en cuanto a temas laborales, que muchos de los que contratan tienen inclusive 15 años o menos en la gran mayoría de los casos. Ahí tenemos que trabajar con sector privado y fundaciones. Ya el sector privado trabaja, por ejemplo, con fundaciones en el mismo sector privado que están formando a gente en 9 meses en materia de programación y en otras áreas importantes. Esos cursos cortos tienen un impacto muy importante en las familias, porque si una persona en su familia tiene un ingreso por la educación dual, una compensación económica del monto que sea, ya es una ayuda para la familia Sí. y es una forma de salir adelante. Entonces queremos entrarle también por ese lado y yo transformaría la mayor cantidad de la educación que este país tiene en técnica vocacional o dual. Para mí ese es el avance que el país tiene que enfocarse porque ya nadie puede estudiar carreras de 5 o 6 años. Cuesta mucho sacar el tiempo, los horarios no aplican. Lo que se haría con el INA es cambiar los horarios que tiene hoy porque la mayoría de la gente se queja Que son de que diurnos. Ya. Son de 8 a 5 de la tarde y la gente necesita ir a trabajar y después capacitarse. Entonces, eso es uno de los cambios que sí quisiera valorar para proponer, pero me enfocaría en esas dos vías de la parte preventiva, trabajo y sobre todo el primer infancia también, porque si usted no interviene desde la niñez, sobre todo en familias que no pueden ser apoyo para esos niños, creo que no tenemos absolutamente nada que hacer en el largo plazo y estamos perdiendo, como le digo, no solamente generaciones completas, sino también el talento humano que nos ha diferenciado en el resto de la región para tener inversión y para tener trabajos. Sí. Otro tema también es, bueno, eso es el tema de los jóvenes. Otro, ¿cómo retomar el control de las zonas que hoy están controladas por el narco? Porque Eso es evidente. con la presencia de policía, ¿verdad? Sin lugar a duda, tiene que haber inteligencia de por medio, ¿verdad? Coordinación para poder aplicar esto, no solamente en el tema de la dirección de inteligencia que tiene el país, sino también con otras policías, con la parte de investigación. Y eso se requiere de capacitación de parte también de otros países o de expertos que se tengan, pero se requiere pedir ayuda. Para mí eso es vital. Coordinar con gobiernos locales para esos operativos también. Si hay policía municipal, también lo hacemos. Y sin lugar a duda es también sentarnos con Poder Judicial para ver por qué están soltando a los jueces o los fiscales, digamos, o quien tenga, más que todos los jueces, digamos, a estas personas que capturan después de que llegan y las entregan. No necesariamente es un tema solo de ley. Hay un problema de capacitación y de recolección de prueba en el que estamos fallando y por eso no se puede guardar a la persona, porque es un debido proceso que tiene que seguirse. Si la prueba no viene bien, si no la tomaron bien, entonces yo no puedo guardar como juez a nadie porque hay un principio de inocencia y si no tengo el fundamento no lo puedo hacer. Ese es el problema que estamos pasando y para mí es un problema de capacitación y de orientación y ahí con la fiscalía podemos trabajar. Hay que trabajar, no puedo desentenderme, no puedo dejar de hablar y tenemos que sentarnos con ellos y el OIJ para entender qué está pasando. Para mí eso es lo más crítico en la parte de tomar ese control del territorio
y ejercer la labor como tiene que ser. Entonces sí daría más recursos al OIJ y a la Fiscalía para invertir en más personal y recursos. A ver, recursos siempre se va a Ujú. ocupar, ¿verdad? Y obviamente yo quisiera más policías, no es que no se necesiten, pero yo no me puedo esperar 9 meses a que se formen en la academia o esperar que me den un presupuesto que es una sola bolsa en donde yo tengo que quitarle a alguien para darle a seguridad. Pero como le digo, puedo buscar apoyo del sector privado, puedo buscar apoyo de otros países y puedo ver de qué manera empiezo también a priorizar esos presupuestos y ver cómo se van ejecutando a mayo del otro año. Al final, el presupuesto que vamos a tener nosotros hay que revisarlo en abril, entrando mayo, abril, para ver hasta dónde llegó y qué de ahí puedo ejecutar o cambiar en presupuestos extraordinarios porque lo heredo. No tengo cómo controlar Claro. el presupuesto del año que viene, pero en esa línea sí le digo, vamos a buscar los recursos de donde se tengan que buscar, porque para mí el problema del país no es un tema de recursos, es de gestión y de articulación. Y créame que vamos a hacer todo para resolver este problema con los recursos que tenemos, pero si no, también pidiendo el apoyo al sector privado a nivel internacional o a quien corresponda. No sé, le hacía la pregunta más por el tema de que los recursos están, pero el actual gobierno no se los quiere dar, lo dijo Sí, a es la una Fiscalía. autorización, En así su es. caso, sí se daría el giro, digamos, desde el Ministerio de Hacienda para que esos recursos Yo se creo, den. yo creo que ha habido un tema de preocupación de parte de Hacienda por el recorte de intereses, ¿verdad? Que ha sido la discusión desde que yo recuerdo. Es cuestión de conversarlo, ¿verdad? Yo pienso que esto no puede manejarse desde una sola vía. La Asamblea y el Poder Ejecutivo siempre van a tener diferencias, Natasha. Eso es una Sí. cosa, ¿verdad?, de todos los días. Pero nosotros no podemos nada más decir, hagan lo que quieran y desentendernos. O sea, yo pienso que el gobierno tiene que ser mucho más proactivo y buscar de qué forma negocia con las fracciones esos montos, ¿verdad? Sí. Y determinar cómo ha sido el comportamiento de intereses en los años anteriores y ver si se puede tomar de ahí. A mí me parece que eso es crítico porque sí me preocupa también que no podamos pagar esos recursos y entiendo la preocupación de Hacienda. Lo que sí también necesitamos es sentarnos a conversar. Vean, este país, cuando se hacen las cosas a la fuerza, no salimos. Y yo creo que nosotros tenemos que cambiar la forma de trabajar, ser firmes, de acuerdo, tomar las decisiones que correspondan, pero tenemos que sentarnos y tenemos que ver de qué forma buscamos los recursos para que se solventen las necesidades. A mí no me preocupa tanto eso porque he tenido la experiencia de negociar y hacer que las cosas pasen en momentos muy críticos y muy difíciles. Y sé que lo puedo hacer con las fracciones y sé que podemos llegar a un entendimiento. No importa qué cantidad de diputados tengamos, yo me voy a enfocar en sacar las cosas, con las fracciones que estén y con los diputados que estén. Entonces, eso es un tema en el que tengo experiencia, en el que sé que lo puedo hacer. Ok, y ya la última pregunta en el tema de seguridad. ¿Cómo combatiría la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales? Que ocurre, ¿verdad? Vea, eso requiere de alguien en la jerarquía o en el ministerio que conozca desde adentro a esos cuerpos policiales. Tenemos a Juan José Andrade, que asumió la coordinación de esa estrategia de seguridad que presentamos justamente el jueves pasado. Es una persona respetada al interno, que conoce, que ha tenido la experiencia de ser director de la Fuerza Pública, que ha sido viceministro, que la policía sabe quién es y respeta y conoce la función. Vea, usted no puede pretender cambiar la realidad de una institución o, digamos, que estas personas no se involucren más en casos de corrupción si usted no tiene a alguien que conozca desde adentro. Y creo que eso es lo mínimo que uno tiene que pensar si realmente quiere cambiar las cosas en Ministerio de Seguridad, pero también en cualquier otra institución, ya sea ministerio, presidencia ejecutiva, donde sea. Y esta es una de las primeras medidas que estamos implementando en esta materia, pero que vamos a hacer en el resto de instituciones. Es la única manera de poder comprender esa realidad y tomar las acciones concretas que tendremos que ver en su momento con él, porque obviamente son estrategias que tenemos que manejar a lo interno, que no pueden ser divulgadas, pero que las vamos a implementar porque el país requiere de gente con conocimiento, experiencia y credibilidad. Ok, perfecto. Ahora vamos a pasar al ámbito de educación. ¿Qué medidas concretas solicitaría al futuro ministro de Educación para revisar los bajos resultados en educación? Que es evidente, ¿verdad? O sea, es preocupante. Vean, nosotros tenemos que sacar la educación adelante con los docentes, con los profesores. Hay problemas serios en la percepción de muchos de los docentes en que sienten que la labor no se ha dignificado y no se les respeta. No solamente a nivel de que destinan muy poco tiempo por la cantidad de labores administrativas que tienen. Si eso para mí hay que revisarlo empezando el gobierno, porque hay que quitar esas cargas para que se dediquen a enseñar. Tenemos que dar también el apoyo en cuanto al respeto que se le tiene que hacer se le tiene que dar al profesor, en qué línea.
en que los niños respeten a la autoridad y a los profesores. Vea, eso es vital. Tenemos casos en cualquier reunión que tenemos con docentes donde nos dicen, disciplinamos a un niño. El padre de familia es el primero que llega y se queja por la situación y eso realmente no nos ayuda. Hay una ley que se votó también recientemente, una reforma, en donde se hace mucho más fuerte el tema del tema de las denuncias de estudiantes a los profesores y entonces terminan siendo separados o trasladados a otro lugar, perdiendo todo el arraigo que tienen en su zona, las familias, todos los problemas que eso implica, y no necesariamente son culpables de esa situación, porque eso va a una investigación y demás. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que si bien es cierto, hay que proteger el interés superior de los menores, Sí. y obviamente es importantísimo y tenemos que escuchar lo que dicen o denuncian, también tenemos que hacer un balance en que el profesor está ahí para enseñar y disciplinar. Y si el PANI no entiende eso, y si las instituciones tampoco apoyamos en esa gestión, lo que se enseña no va a funcionar porque el problema es de raíz. El problema está en la formación, principios, valores y también darle seguimiento. ¿Qué pasa después de que ese estudiante va a su casa? ¿Cómo es su entorno familiar? ¿Cómo se le puede apoyar desde el mismo ministerio o también desde asociaciones de desarrollo, líderes comunales, el mismo PANI, que para eso debería estar, para prevenir, no para reaccionar cuando la situación ya pasa y pasa alguna tragedia? Y en ese sentido hay que dar seguimiento de parte de las instituciones del gobierno. Yo me centraría mucho en esa parte porque la parte, digamos, de qué se enseña, relativamente eso se puede lograr con más facilidad, porque al final todos vamos a estar a favor de que se enseñe habilidades para la vida, para, digamos, aprender bien, para ser un mejor ser humano. Vea, las habilidades blandas para mí son críticas, porque eso es lo que le va a permitir a usted también encontrar un buen trabajo y que pueda trabajar en equipo, tener inteligencia emocional, pensamiento crítico. Eso lo podemos ver, pero el principal problema yo lo estoy viendo en lo primero que le mencioné y en eso me voy a centrar muchísimo en los primeros días de gobierno. Sí, también la pregunta también va también de, bueno, que los datos del tema educativo en el país son críticos, pero también se da también otra cosa, que existen como diferencias, ¿verdad? Entre la educación que reciben unos y otros, dependiendo de la zona en la que vive, ¿verdad? Hay personas que reciben formación tecnológica y otros que no tienen acceso, digamos, a una computadora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también resolver ese tema? Yo, digamos, entiendo, digamos, la parte que usted ahora mencionaba, pero también es cómo resolver ese tema de la desigualdad educativa, de que al final, y esto a lo interno de lo público, ¿verdad? Por un lado, pero si nos vamos al tema de público y privado, yo creo que la brecha es Es ahí grandísima. aún más grande, ¿verdad? ¿Cómo resolver esto y que al final, digo, lo vamos a hacer la Costa Rica en la que no había diferencia si era público o privado, ¿verdad? Un poco. Así es, vea, hay un problema y pasa no solamente en este tema, sino también en temas de movilidad. Ujú. Siempre se ven los servicios públicos como los servicios que tienen que utilizar la gente con más necesidad. Ujú. Y no existe esa sensibilidad de parte de las autoridades o quien ejerce también la jerarquía de la institución o la presidencia de que el servicio público debe ser pensado para que todo el mundo lo use y que tenga una calidad mínima de servicio. Esa visión para mí es de lo principal que tenemos que cambiar el chip porque no podemos seguir viéndolo de esa forma. Pero además de eso, el tema de las brechas para mí tiene que ver también con el tema de conectividad, tecnología, que nosotros tenemos que meternos de lleno también a ver de qué forma hacemos que los niños y, digamos, los jóvenes que el país tiene se centren no solamente en utilizar la tecnología como una herramienta para aprender, sino que sean creadores de soluciones tecnológicas. Y eso es algo que en lo que queremos también meternos de lleno desde las escuelas para justamente apoyar en la reducción de esa brecha porque la tecnología funciona mucho para eso. Y la conectividad se ha venido haciendo un esfuerzo, todavía falta más porque el problema que tenemos es que no es solamente dar el acceso a conectar en un centro educativo, es qué herramienta tengo y quiénes la tienen. Ujú. Y si no hay que otorgárselas porque todos tienen algún dispositivo que utilizar, pero en algunos lugares no tienen nada. Ahí es donde tenemos que proveerlo, pero además capacitarlo, porque la mayoría de los niños y jóvenes, muchos usan el teléfono para jugar, pero no para aprender. Entonces ahí tenemos que hacer un apoyo de las herramientas para la enseñanza y para mí esa es la forma de combatir también esa desigualdad. Hay recursos que hay que insistir en eso y vean, ahí hay un pleito también muy grande con el tema de Fonatel y MISIT y el plan de telecomunicaciones, pero eso hay que ejecutarlo para ayer y resolver cualquier problema que haya entre información de instituciones,
los beneficiarios, el IMAS, el MEP, esa articulación que para mí es importantísima, ayudaría mucho a que esos recursos también se utilicen para los fines que son, y yo me centraría mucho en esa área, porque sin eso es muy difícil que podamos superar esa brecha, aparte de lo que les explicaba también de los profesores y de la enseñanza. Y también, inclusive podríamos detectar cuáles son esas escuelas que tienen más riesgo, que son unidocentes, en donde la gente realmente tiene que hacer un esfuerzo muy grande por ir a estudiar para hacer este tipo de planes piloto, en donde podamos demostrar cuál es esa escuela modelo que nosotros queremos, y una vez logrado el resultado y sabiendo que funciona bien, ampliarlo al resto de centros, porque es imposible en un gobierno Claro. hacer un cambio en 5.000 centros educativos en 4 años. Pero sí tenemos que demostrarle a la gente cómo sería una escuela de acuerdo al modelo que queremos, que es esta visión que le estoy contando. Ok. Siempre el tema es el tema del 8% del PIB, ¿verdad? Para la educación que dice la Constitución Política. ¿Usted priorizaría el aumento para llegar a ese 8% del PIB en educación? ¿Y cómo lo lograría? No se va a poder llegar a ese monto. Yo me centraría más en ver cómo utilizo los recursos que se tienen de la forma más eficiente posible. Si es el 5.3, más o menos, que puedan dar hoy, utilizo eso y cambio la visión con lo que tengo. Porque también, digamos, la experiencia ha demostrado que cuando se ha tenido el porcentaje más alto, que ha sido del año 2017, cuando yo estuve en el Congreso, por cierto, recuerdo que anduvo por el 7.5, y los resultados tampoco han variado mucho de ese momento a hoy, más bien siguen empeorando. Obviamente está la pandemia de por medio, que eso afectó muchísimo, y hay que decir las cosas como son. Eso obviamente se dio un apagón a nivel educativo importante, y estamos viendo las secuelas del asunto. Pero sí le digo que no necesariamente es un tema de inyectar por inyectar más recursos. Hay que saber con qué objetivo y qué voy a cambiar antes de pedir más plata. No es que no se necesite, por supuesto que sí, pero tenemos que discutir eso. Y otra cosa que a mí realmente me llama mucho la atención, y es que la mayoría de la discusión de educación se centra en el 1.2, 1.5 que se destina al Fondo de Educación Superior, pero nadie habla de cuál es el recurso que voy a destinar a primera infancia, porque la educación superior es la última etapa, pero la inversión para mí hay que focalizarla desde la niñez, porque si yo formo bien desde la niñez y desde la primaria, en la parte de la educación secundaria y universitaria, por ellos mismos pueden buscar muchas oportunidades y no necesariamente destinar recursos al FES. Yo sé que al final es importante, yo creo en eso, en la educación superior. Me gustaría que fuera más para becas. Es una discusión que el país tiene que dar, y no solamente podemos limitarla a decir cuánto se le va a aumentar al FES este año, no entrar en el fondo de los indicadores de cómo se usa. Esa transferencia nadie la va a quitar. Lo que estamos hablando es de que haya control, porque es una transferencia de recursos públicos que pagamos todos. Y al final, el objetivo debe ser no solamente decir cuánto más, cuánto menos que el año anterior, es si eso tiene un resultado concreto en cuanto a empleo y en formación. Y si no lo tiene, tenemos un problema. Y para mí, esa es una discusión que hay que dar, y que hay que trasladar también más recursos a la parte de primera infancia, porque para mí es donde está el principal problema hoy. Y con los recursos que tenemos se puede hacer sin Con los recursos necesidad. que tenemos que jugar, y si no, como le digo, buscar apoyo del mismo sector privado para algunos temas, del sector, digamos, a nivel de los gobiernos locales, que también en materia de infraestructura educativa podríamos trabajar mejor de la mano en algunos temas. O sea, si tenemos 800,000 órdenes sanitarias, Claro. y podemos trabajar con gobiernos locales o con el mismo sector privado para volver a reactivar esos centros en las condiciones óptimas, hay que hacerlo. Pero no podemos simplemente vararnos porque la plata no está. Ya. Entonces, para mí hay que articular también desde esa línea. Ahora vamos a saltar el tema económico y la situación fiscal. ¿Usted impulsaría la creación, derogación o el cambio de algún impuesto? Yo quisiera poder reducirlos, pero tenemos que ir viendo. ¿Pero cuál eliminaría? ¿Cuál creería No, usted al que final, o reduciría el es que cargo? los impuestos, digamos, hay muchos más altos. Le pongo un caso que se vive, que ha sido el principal donde se ha hecho la discusión a nivel nacional, que tiene que ver con el tema de canasta básica, que tiene un 1%. Pero hay personas que pueden pagar el 13%, pero hoy están pagando esa canasta al 1%. Hay una discusión de si eso se puede cambiar para efectivamente, digamos, buscar más recaudación, pero yo honestamente trataría de ver cómo hago crecer o hacer más productivo el país antes de centrarme en eso. Eso requiere una reforma legal. Si bien es cierto, eso no debería ser así, y buscar esos cambios requieren de 38 votos. No quiere decir que no vayamos a pensar en reducción de impuestos eventualmente en un futuro. A mí me encantaría, porque yo sí creo
que eso reactiva económicamente un país, pero tengo que ser realista y saber que no puedo empezar a hacer esas propuestas si no vemos cómo mejoramos la recaudación, cómo mejoramos el actual, digamos, el rol actual del Ministerio de Hacienda en cuanto a implementar Hacienda Digital, cómo va eso, y también ver cómo hacemos para que la gente pueda tener un negocio próspero, que no se le persiga a quien produzca. A mí me interesa mucho ese tema, y ver cómo Hacienda cambia también un poco esa visión de no perseguir por perseguir, sino ayudar a que la gente se formalice y salga adelante. Y yo creo que ahí tenemos muchos aspectos que ver, ¿verdad? Y que podemos colaborar con el sector privado y sentarnos a ver de qué forma ellos pudieran también sentirse más apoyados por parte del gobierno. La misma caja, que la visión ha sido la de perseguir a quien produce en muchos casos. A la gente le da terror acercarse a esas dos porque además se cruza la información, Sí, ¿verdad? conoce, Entonces, principalmente si es trabajador independiente, no, ¿verdad? vea, eso es, la gente le da pánico. Ujú. Porque si usted va de buena fe y cuenta que tiene un negocio que ha sido, digamos, exitoso o que ha venido caminando y dice que tiene 2 años de haber iniciado, pero no había podido pagar porque o pagaba comida, la caja le hace un retroactivo y lo quebró. Ujú. Entonces, Exacto. eso no puede ser, o sea, uno no puede nada más escribir en un papel que si alguien no paga algo, entonces lo cierro. Ujú. Hay que dar un poquito de flexibilidad y de permitir que la gente se acomode porque yo le aseguro que la mayoría del país no tiene una visión o no quiere evadir o no quiere dejar de pagar. El más interesado en tener un seguro de salud y de pensión es la gente que trabaja. ¿Quién no va a querer eso? Entonces yo quisiera cambiar, enfocarme más en cambiar esa visión que en tocar el tema de reformas de impuestos y demás, que eso tarda su tiempo y que además no tiene resultados tan rápidamente. ¿Y una exoneración quitaría alguna de las exoneraciones que existen? No me Tampoco. metería tampoco en Ok. eso. Yo creo que son temas que nos van a desgastar y que no resuelvo yo nada empezando gobierno, pero sí quisiera cambiar esa actitud de perseguir por perseguir y de Ok. enfocarnos en cómo podemos hacer que la gente, de que se revise más en materia, por ejemplo, de las aduanas, de ver cómo recaudo mejor, cómo está el tema de evasión, dónde puedo también buscar gente que debería estar pagando y no, pero más que todo en el uso eficiente del estado que tengo hoy, Ya. más que en pensar en quitar o poner, porque al final eso requiere de tiempo y de negociación. Este, Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump, ha emprendido, digamos, como toda una carrera, digamos, porque todas sus empresas vuelvan a Estados Unidos. Y especialmente son con los microprocesadores, dispositivos médicos y call center, que es un poco la economía de Costa Rica, ¿verdad? Que se ha instalado aquí en el país. ¿Cuál sería su estrategia de negociación con el gobierno de Estados Unidos para evitar que esto ocurra, digamos, que haya una pérdida de empleos en el país y que estos negocios caigan? ¿Cómo haría para revertir o para negociar esto y evitar una catástrofe? Vea, si bien es cierto, hay un ministro de Comercio Exterior, Ujú. nada sustituye la conversación del presidente directo, porque eso para mí es un tema de la presidencia. Entonces, es un tema que yo pueda alegar en un ministerio que digamos que se encargue de esto. No quiere decir que no va a tener un rol importante, pero es que esto tiene que ser manejado de forma directa. Y también hablar las cosas claramente y decir, bueno, ¿qué pudiéramos nosotros también importar para que ese déficit que ellos dicen que se tiene, al final no se dé y lograr quitar lo que nos pusieron hoy, Sí. ¿verdad? Como arancel porque nos están afectando, sin lugar a dudas. Y también pensar, aparte de eso, que me parece que debería ser más directa esa relación y enfocarnos en eso, yo sí creería que hay otras industrias donde podemos desarrollarnos que tienen que ver no necesariamente con zonas francas, sino con el régimen definitivo, porque Ok. está afuera. Por ejemplo, el sector agro. Yo creo mucho en la parte de que las condiciones sean las óptimas para el sector. No creo en proteccionismo, no creo en prohibir importaciones, pero sí sé que en este momento están pasando una situación en donde es burro amarrado contra tigre suelto, porque todos los demás países apoyan al sector, subsidian y Costa Rica más bien está ahogando a quien quiere salir adelante. Entonces sí requerimos de mucho esfuerzo en cuanto a crédito que se adecue a las condiciones que ellos tienen, al ciclo del cultivo, seguros de cosechas, el tema de los insumos que están muy caros, las cargas sociales, en fin, una serie de temas en donde hay que enfocarse para hacerlos más competitivos y cuando eso pase también inclusive llegar y decir qué cultivos estratégicos podemos nosotros posicionar a nivel internacional y por qué no vender alimentos al mundo, Sí. porque somos un país que tiene una imagen muy positiva, sostenible, un país, ¿verdad? Donde la gente, donde los turistas nos ven como un país de paz, donde hay un concepto pura vida que realmente lo conocen a nivel internacional y les gusta.
Es un país bendecido, es un país que tiene mucho que dar. Y me parece a mí que a nivel del agro estamos perdiendo oportunidades valiosas y podemos impulsar eso, pero hay que meterse a establecer una estrategia nacional para ese fin. Y de paso, ayudar al sector porque sí se requiere, no es un asunto de esta administración, es de 5 o 6 administraciones atrás. Son muchos años de abandono. Y el tema turismo, que para mí es crítico, que es una actividad, Que era el que iba a llegar sí, ahorita, justo a eso. que es una actividad que permea en todo el territorio nacional. Sí. El 90-80% son pymes, son pequeña empresa, no son aquellas grandes cadenas hoteleras. Ahí tenemos una oportunidad de posicionar al país en temas de turismo rural comunitario, de turismo regenerativo, porque ahora hay una conciencia más, ¿verdad?, sobre este tema, más a fondo de quien nos visita. ¿Por qué? Porque no es solamente venir a visitar, es impactar positivamente en la comunidad que yo visito de alguna forma. Entonces, ese tipo de negocios o digamos de nueva visión del turismo lo podemos empezar a desarrollar, pero requerimos también de ser más competitivos. El tipo de cambio obviamente está asfixiando y hay muchos otros temas que no quiero ahondar, pero porque falta de tiempo, pero sí le digo que hay cosas en donde nosotros podemos apostar más turismo de salud. Sí, Por que eso ejemplo, también podría ser un negocio. un negocio donde podemos posicionarnos que además tenemos todo para hacerlo. La industria fílmica, que hay una ley que se votó la administración pasada, entiendo que se reglamentó, pero se necesita más apoyo y más apoyo en cuanto a la visión de Estado y las políticas públicas. Hace poco estuvo, creo que fue Juanes en Limón grabando, Sí. y vienen muchos artistas, pero eso tiene que ser política de Estado y eso genera empleo y es un negocio que se ha Encadenamientos productivos. encadenamientos con negocios en el país, porque una soda, por pequeñita que sea, está dentro de la actividad turística. Sí. Entonces, si impactamos desde esa óptica, podemos hacer muchísimo más que solo depender de la actividad zona franca. ¿Cómo haría sobre el tema este de turismo? ¿Cómo haría? Ya usted mencionaba el tema del tipo de cambio y la inseguridad, ¿verdad? Que son dos factores que es lo que se queda más al sector turismo. ¿Cómo ayudar a este sector que usted ya ha mencionado la importancia que significa para la economía y que podría significar en un momento en que se nos vayan otras industrias, en una eventualidad? Vea, uno de los temas críticos que el mismo sector siempre menciona es el tema de la gobernanza y el liderazgo que tiene que hacerse desde la Casa Presidencial como una política de Estado y una dirección del presidente, porque el ICP no es un ministerio per se, sino que depende de que el presidente decida convertir el presidente de la institución en un ministro para que tenga un voto en el Consejo de Gobierno. Pero si el presidente no articula directamente y le da, digamos, un poder real a ese ministro sin cartera para que coordine con todos los otros ministerios o instituciones y lo empodere en la línea de decir, cuando el ministro de Turismo requiera de ese apoyo de parte de los ministros, ustedes respondan y el presidente se meta a dar seguimientos cada semana, cada 15 días de esos ejes importantes, es muy difícil porque al final es un ministro coordinando con otros y no se va a sentir articulación si no viene desde la presidencia a la línea. Entonces a mí me parece que eso es uno de los puntos principales. Involucrar también al Canatur, ¿verdad? Del sector privado. Involucrar a muchos sectores, ¿verdad? En el tema de guías turísticos, por ejemplo, ¿verdad? Que necesitamos incorporar a todos los subsectores digamos, de la actividad turística a que también den las sugerencias, tomen parte de las decisiones, podamos sentar en la mesa y escuchar y ver de qué forma podemos implementar una estrategia nacional. Y para mí eso es crítico, aparte del tema del tipo de cambio, que es lo que más está afectando en estos momentos, y la seguridad. Para mí esta área es necesaria porque además la seguridad también toca, perdón, el turismo toca materias de seguridad, ¿verdad? La policía turística, la coordinación, en fin, son muchas instituciones y ministerios que en este momento tienen que tener sus planes específicos orientados al turismo para que sean un apoyo a eventualmente la presidencia ejecutiva o el ministerio que se defina. ¿Y está de acuerdo con la forma en la que el Banco Central maneja la política de tipo de cambio? A mí me parece que uno no puede cerrarse a la posibilidad de enfocar eso solamente en el tema de inflación como una meta. Si hay un riesgo estructural o un problema nacional de desempleo. Porque no se vale enfocarse en eso sabiendo que estamos perdiendo competitividad y empleos en el país. Es muy difícil, y lo he dicho abiertamente, que esa visión cambie con el presidente actual del banco, que se mantiene un año después de que el gobierno termina, porque la ley se reformó en el 2020-2021 y el presidente del banco es por un periodo distinto al de la presidencia, creo que es un año más y después se nombra y así van trascendiendo las administraciones para evitar politizarlo. Pero eso tiene que ser manejado con criterio técnico,
tiene que ser manejado también haciendo ese balance que le digo. Mi compromiso cuando hablaba con el sector y en general los afectados es que yo no puedo intervenir en el tipo de cambios. Hay que ser realista. El presidente no puede decir voy a hacer algo para que esto se aprecie o se deprecie o beneficie a un sector o el otro, porque tampoco es algo que es correcto y se debe hacer. Y estos tienen sus reglas de intervención y demás, pero lo que yo sí puedo hacer es que cuando el presidente actual del banco termine su labor, que esa persona que vaya ahí comprenda esta visión que le estoy diciendo y que haga ese balance. Entre generación de empleo, competitividad e inflación. Y la inflación. Ok, Para mí eso es lo más importante. perfecto. ¿Cómo plantea reactivar la actividad económica de las empresas locales que carecen de incentivos fiscales para producir? Bueno, fortalecer el tema de encadenamientos productivos que ya se ha venido manejando con una estrategia, pero que falta impulsarla con más fuerza, que tiene que ver con Procomer, que sé que se ha metido de lleno con esto, pero hay que hacerlo mucho más amplio y no solamente a zonas francas, sino también en la línea que le mencionaba de fortalecer desde la óptica nacional las industrias que estén fuera de, para justamente fortalecer estos sectores. Yo creo que lo más importante es alinear a las instituciones que forman el talento humano con las empresas que contratan y planificar eso en un largo plazo, porque el problema que el país tiene no es falta de trabajo. De hecho, si usted ve en la mayoría de ofertas, hay por cualquier cantidad de empresas que están ofertando puestos, pero no existe talento humano para contratar. Entonces yo me centraría en eso, me centraría en ver cómo oriento a las empresas pequeñas en la capacitación y en la educación financiera para el acceso a crédito, y aquí tenemos que organizar todo ese engranaje institucional o la situación por la cual tienen que pasar las empresas cuando tienen que ir a pedir un apoyo. Yo el otro día conversaba con unas mujeres emprendedoras que hablábamos y me decían, vean, ¿dónde tienen que ir ustedes para pedir apoyo al gobierno para emprender? Y unas me decían que era el INA, Sí. otras el IMA, Sí, no otras sabe. el Banco Popular, otra el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y no existe una guía a nivel nacional donde usted diga, y no se trata de crear una institución nueva, es con municipalidades hacer un convenio, por ejemplo, que yo lo puedo firmar a nivel de Poder Ejecutivo con municipalidades, y entonces decimos, cuando la gente venga a pedir información localmente, podemos tener una ventanilla en la municipalidad y empezar a orientar a la gente y no tengo que abrir oficinas nuevas. Yo puedo, o sea, con el gobierno local, si nos sentamos. Sería un ganar-ganar, creería uno. Porque a ellos les sirven y al gobierno central también. Y a veces hay trámites que son de la MUNI y otros del Ministerio de Salud. Entonces, si hacemos eso a nivel de los 84 cantones o regional, pero ya tenemos una estructura, es el gobierno local. Es que para mí el gobierno local es una unidad ejecutora del gobierno central y tenemos que trabajar de la mano. Y ha faltado articulación en esa línea. Ok, perfecto. Ahora vamos a movernos a movilidad. Hay un colapso vial absoluto, ¿verdad? Dos medidas que usted implementaría para resolver el colapso vial en ese país? Vamos a ver, yo diría lo siguiente. En el corto plazo, ampliar el horario del tren los fines de semana, el actual, mientras avanza el préstamo en la Asamblea Legislativa, que ojalá logre avanzar para abril del otro año. Y me enfocaría también en que los proyectos se planifiquen y se preparen como tiene que ser, porque el problema que tiene el país es que los proyectos se preparan no contemplando toda la etapa de la preinversión, es decir, qué es lo que yo necesito para que este proyecto me salga bien. Entonces hay un montón de atrasos por el tema de expropiaciones, relocalización de servicios, porque no hay planificación nacional y no hay política de Estado. Entonces, cuando llega el proyecto y empieza a avanzar, empezamos a darnos cuenta que nos falta todo. Y hacemos rotondas Y cuadradas. hacemos rotondas cuadradas, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que en la ausencia de eso, tengo que llegar a improvisar en el momento y eso me atrasa mucho la obra. Con el agravante que llegan los gobiernos y entran el 8 de mayo y dicen, todo lo que se hizo lo empiezo otra vez de cero, porque no me pareció este estudio, porque no me parece cómo hizo lo otro, y esa política de Estado no la tenemos. Yo voy a tomar todo lo que deje esta administración o la pasada, lo que dejaron, no importa quién. A mí no me interesa saber de qué gobierno es mientras sea un buen proyecto. Y de ahí en adelante decir, retomo esto y sigo. Porque si nosotros reiniciamos los procesos cada 4 años, no salimos y perdemos muchos proyectos que han venido encaminándose. En esos proyectos, ¿qué me enfocaría yo? Por ejemplo, en los carriles exclusivos de buses. Si yo sé que yo vengo a un proyecto a ampliar una ruta, yo debería poder planificar que ahí me incorporen un carril para hacer una prueba
y empezamos a hacer eso en todos los proyectos nuevos que vengan, porque en los actuales, yo sí no estoy de acuerdo en que los carriles llegan y simplemente agarro un carril existente y lo marco, porque eso me quita espacio para los carros. Sí. Pero si en los nuevos yo planifico eso y empezamos a hacer respetar ese carril exclusivo, como tiene que ser, la gente va a sentir una ventaja de andar en bus. ¿Por qué? Porque yo llego temprano versus el carro que no llega a tiempo. Y si tenemos buen servicio público y buenas unidades funcionando y llegando a tiempo, yo le aseguro que un montón de gente va a empezar a dejar el carro, pero porque cree que el servicio mejoró. Claro. No porque yo lo obligo a cambiarse y tampoco porque elimino el carro. Era lo que hablábamos de la visión de la gente, de que uno tiene que dar un buen servicio para que la gente automáticamente cambie. Yo misma le digo, si hubiera un buen servicio de transporte público, yo no manejaría. Sí, Porque el tiempo que uno pierde en un carro, 2, 3 horas, usted puede estar trabajando, revisando correos, o sea, sería más productivo el país completo si destinamos el recurso como tiene que ser. Y le puedo hablar de otras más, de sectorización. El estudio que está como está lo actualizo y vamos con eso. No me voy a poner a hacer estudios nuevos. Sí, para decir algo más concreto, digamos, el sistema eléctrico. ¿Sí? ¿Sé cuál proyecto impulsaría? ¿El que está hoy o el que dejaron anterior? El que está ahorita lo tomaría y revisaría el texto y ver si tengo que hacer algunos ajustes, lo hago y trato de sacar lo que está. Porque imagínense, vea, yo agarro ese proyecto y lo desecho, digamos que no creo que avance, es difícil porque no veo ambiente ahorita para que se vote. Pero si ese proyecto yo lo empiezo desde cero, pierdo tiempo, porque mientras me agarro un texto nuevo y me va a consulta y a audiencia en comisión y todo, se me fueron 7, 8 meses versus el que ya tengo en comisión. Sí. Entonces es mejor tomar lo que está encaminado y mejorarlo, de acuerdo a la visión que usted tenga. ¿Con o sin subsidio del Estado? Es que todos son subsidiados. Bueno, está promoviendo el gobierno, no, en este Yo momento. no veo cómo eso pueda ser posible, les soy honesta. En todo el mundo de No subsidio. hay manera, vea, en cualquier país del mundo, usted lo sabe mejor que nadie, es Lo he visto subsidiado. también. No hay cómo. Entonces yo quisiera ver cómo termina eso y ver hasta dónde llega y qué se puede hacer para ajustarlo. Yo obviamente estoy a favor de que ese tren se haga, pero sí tenemos que ser más efectivos en que lo que tengamos lo mejoremos. Y otro proyecto que tenemos también para la parte de movilidad son las rutas seguras, que son una especie de puente peatonal donde solamente, vayan a hacer un transbordo, por ejemplo, entre ciudades. Siempre pongo el ejemplo, yo vivo en Escazú, en Huachipelín, y atrás de mi casa está Belén. Y lo que hay son 2 ríos, que si usted ve la distancia es corta. Y si uno pudiera unir algunas ciudades o cantones por este tipo de puentes para hacer transbordos, nos ahorraríamos un montón. Claro, de presas y de tiempo. presas. Y le digo, y se pueden hacer rápido y sin ley. Sí. Y tiene un impacto en la población, hasta para temas de salud. Porque si la gente empieza a caminar más, evitamos gastos en la caja, médicos, de visita a los EVAIS. Sí. Entonces, todo eso para mí es importantísimo y lo puedo hacer en 4 años y tiene un impacto directo en la vida de la gente. Hay más ideas que tenemos, pero digamos que en esas yo me centraría para poder tener un impacto en el corto plazo. Ok. Pensiones. ¿Cómo podría evitar la quiebra de las pensiones del IBM? Lo primero que yo haría es ver cómo aseguro al 37% de la fuerza laboral que uno cotiza. Primera medida. Antes de meterme a ver lo del aumento de edad, de cotización, eso es un tema que se ve ya estando en el gobierno, viendo los estudios correspondientes, porque requiero tener números para tomar decisiones con la presidencia de la caja. Sería una cosa terrible que yo le diga de qué edad, de qué forma, porque eso es muy técnico, se requieren estudios actuariales y tengo que revisarlo. Pero yo sí no creo que tenga ninguna lógica que uno empiece a hacer esos aumentos cuando casi un 40% de la gente no está cotizando. Ya. Y yo creo que hay que meterse en eso. Yo creo mucho, por ejemplo, en que la base mínima contributiva se elimine, porque eso ayudaría mucho al que trabaja por horas a asegurarse. Porque si yo le digo a una persona que trabaja 4 horas al día, que para hacer el cálculo de las cargas de la caja o sociales, usted tiene que agarrar la base de 320,000 pesos y calcular sobre eso sus cargas, es carísimo. Entonces la gente dice, no, ¿cómo voy a ir a pagar yo eso si estoy trabajando tan poco? En cambio, si yo elimino esa base y lo hago por el ingreso real, la gente se empieza a asegurar más. Y aunque sea una pensión más bajita y aunque el ingreso no sea el que la caja espera, al menos está ingresando plata. Sí, la tasa de recambio exacto, va a ser mejor. Y tengo recursos frescos y además, así sea una pensión pequeña, al menos está cotizando para algo, porque si no, todas estas personas en cuestión de pocos años van a llegar a la caja a pedir una pensión del régimen no contributivo. Y es una carga para el Estado que hay que evitar. Entonces yo me centraría mucho en esa etapa y después vamos viendo en el camino cómo hacemos el resto de medidas o cambios, porque sí hay que hacer también una parte importante desde las escuelas,
que incorpore educación financiera, y le digo cuál también, el ahorro y la cultura que incluye dentro de la educación financiera la cultura del ahorro. Y eso incluye también el hecho de poder destinar un porcentaje de lo que usted gana a la pensión voluntaria. Eso es lo que le decía. Que eso sí es muy, muy relevante, porque la idea de esas pensiones junto con el ROP y la pensión que tiene la caja Eso hacer como es ya el en la gran... 100% de lo que Exacto, usted recibía cuando estaba trabajando. exacto. Entonces hay que explicar ese modelo desde la escuela y que la gente comprenda la importancia de asegurarse eso, porque a veces en el día a día usted no tiene la conciencia de que en cualquier momento usted llega a edad de pensionarse y no planificó las cosas con tiempo. Eso es algo que desde las escuelas tiene que darse. Sí. Ahora vamos a movernos en empleo, que ya ha tocado algunos temas, creo, pero digamos, lo que hablábamos de que hay personas, grupos excluidos del mercado porque tienen una baja calificación o no cumplen, digamos, que hay trabajo, pero no hay personas que cumplan con estos perfiles que se buscan. ¿Cómo brindarle oportunidad a esas personas de trabajo? Para mí, hay que utilizar al INA para hacer nivelación o actualización, digamos, de hasta donde haya aprendido, se haya formado, si es que logró estudiar. El INA tiene una herramienta para eso que son, digamos, no son carreras universitarias, sino son programas o cursos. Como le decía, que tienen que ajustarse a los horarios laborales, eso para mí es una. Pero también requerimos inclusive del apoyo de líderes comunales o asociaciones de desarrollo. Le pongo un ejemplo concreto. Hay salones comunales que están ahí ociosos. Hay personas pensionadas del MEP, personas pensionadas en general en el país, muy capaces, que podríamos hacer un programa a nivel cantonal con las municipalidades y empezar a detectar quién está en esas condiciones, y con gobierno central articular para ver de qué forma hacemos programas, ya sea con el INA, con centros educativos privados que estén ahí en la zona, y hacer un esfuerzo cantonal y después regional para involucrar sector privado y ver de qué forma podemos ir buscando que estas personas se nivelen y busquen trabajo. Articuladamente es la única forma de trabajar, y hay que meter a sociedad civil, sector privado, municipalidades, líderes a nivel de la comunidad, todas las personas que puedan aportar y que nos podamos identificar con ayuda del gobierno local o de los líderes que son los que están en los distritos y conocen la realidad como nadie. Créame que nosotros podemos hacer un esfuerzo a nivel nacional donde podamos involucrar y hacer un plan para que estas personas también tengan empleo. Les digo, asociaciones de desarrollo. Y hay una ley que se votó donde los gobiernos locales pueden contratar, digamos, temas de servicios que ellos necesiten a asociaciones de desarrollo que estén legalmente constituidas y que tengan todo en orden. Eso se puede hacer y generaría mucho empleo en cada una de las zonas. Eso ya está habilitado, por ejemplo. Y se requiere también de que eso se pueda ojalá articular a nivel nacional para también tener un mayor impacto. Usted ahora hablaba sobre el tema de las cargas sociales, pero para los trabajadores independientes, ¿verdad? Solo en ese ámbito que sería como bajar las cargas un poco. ¿Sí? ¿Usted estaría de acuerdo? Pero ya no los trabajadores, digamos, que tiene un patrono, ya eso sería las mismas cargas que tienen hoy día. No fomentaría que se bajen esas cargas sociales A ver, en el mundo para ideal, fomentar el empleo. uno quisiera que el Estado pudiera asumir vía presupuesto nacional las cargas sociales, que son todas aquellas que no tienen nada que ver con caja, Sí. que básicamente es FODESAF, IMAS, digamos, FODESAF, INA, Banco Popular, todas esas que suman un 7.25%, que esas son las que la OCDE ha recomendado, pero hay que ser realistas y decir que no hay presupuesto para cubrir eso en el presupuesto nacional. Entonces, en lo que yo me tengo que centrar es ver cómo hago para que esas empresas primero se formalicen, y yo sí creo que a nivel de trabajador independiente se pueden bajar esos montos, porque se paga casi como si fuera asalariado de patrono al mismo tiempo. O sea, son montos altos y no hay un incentivo para crecer, porque entre mejor le vaya a usted, Más paga. más paga y termina siendo 18%, 20%. O sea, realmente es una carga bastante alta y no ayuda a que la persona surja. En ese caso muy puntual, pero ¿por qué no pensar también en cómo podemos hacer que más gente se asegure y tener flexibilidad, por ejemplo, en los arreglos de pago, en los montos para pagar ese primer arreglo, en que la gente sienta que se puede acercar sin miedo a que la caja sea una opción, ¿verdad? Para justamente no tener que estar muerto jurídicamente, porque el problema que hay con este tipo de medidas que la caja implementa una vez que que detecta que usted está debiendo algún monto, es que ya usted no es sujeto ni de crédito. Sí. Usted queda marcado de por vida hasta que pague esa deuda, que muchas veces es impagable porque puede rondar los 50, 60 millones de colones, y lo mata a usted, o sea, no lo deja surgir. Entonces, para mí hay que centrarse más que todo en eso.
Lo de la reducción además es un tema de ley, ¿verdad? Que depende de que haya un presupuesto y yo quiero enfocarme más bien en las acciones como la de la base mínima contributiva, que si es resorte de la junta directiva tomarla y que lo tiene que hacer con gerencia financiera y por eso creo que quien vaya a la presidencia de la caja tiene que trabajar de la mano de la junta, de la mano del sector privado que está ahí representado también, de los sectores que están también ahí sociales y también de la gerencia financiera, porque hoy están en un pleito, Sí. todos, incluyendo la gerencia financiera con todos los que están ahí. Si usted no tiene la gerencia financiera trabajando con usted, es muy difícil que pueda hacer esas variaciones, porque le va a pedir se tiene que dar un estudio que fundamente eso y otro montón de temas que a nivel de la Junta tienen que conocerse, pero se puede hacer. Ok. Bueno, pero podría ser que de junta directiva entonces se va a hacer esa contribución del Estado. De Y la base mínima sí se puede definir o sea, a nivel de la caja sin depender de la pero asamblea. eso sí lo haría, digamos, Sí, sí. claro. En la Para que base sea mínima, menor. sí. En la base mínima contributiva, sí. Porque eso me ayudaría a asegurar por tiempo real trabajado. Ok. No necesariamente por el monto que establece la caja, que es una base de 300. Bueno, sí, pero lo que hablamos al principio, para trabajadores independientes, digamos, no, o también para asalariados. Es que asalariados ya están, digamos, en un 10%. Yo lo que quiero buscar es que más gente pueda cotizar a la caja. Entonces, al final, me quiero enfocar en eso y después vemos de qué forma se puede hacer más sostenible el régimen, pero es una discusión que requiero de los números y de sentarme con la presidencia ejecutiva para ver cuál sería la ruta a seguir. La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a revisar la estructura institucional orientada, digamos, a la atención de poblaciones vulnerables. ¿Usted está de acuerdo con el cierre o la fusión de instituciones? No sé, que dos instituciones están haciendo lo mismo. Yo creo que usted al principio Totalmente de mencionaba, acuerdo. ¿verdad? Un poco sobre ese tema, si podemos Yo estoy hablar. de acuerdo y se necesita, pero tampoco puedo tomar decisiones sin conocer cómo queda integrada la asamblea y si tengo los 38 votos para hacerlo. Yo le pongo el caso de la venta al Banco Costa Rica, que se dio recientemente el proyecto de ley. Ese proyecto, cuando se presenta, los 38 votos no estaban. Entonces archivó, porque eso hay que preverlo antes de tiempo. ¿En qué sentido? Si usted ve que ya por su visión hay fracciones que no están de acuerdo con eso, le pongo el caso de Liberación y el Frente Amplio, no votan reformas del Estado de este tipo. Son 25 votos. ¿Cuántos Y que los unos de la unidad que tampoco habían votado. ¿Cuántos quedan? 32. Y quítele 6 votos, 7 que puedan decir que no. Ya no hay manera de conseguirse los votos para lograr el cambio. Entonces uno tiene que dar las peleas que puede ganar. Y para poder hacer cualquier cierre o fusión, usted tiene que centrar a los jefes de fracción y decirles, estas son, digamos, iniciativas que se quisieran impulsar, revisen el texto, denme las observaciones, trabajemos en equipo y busquemos cómo se puede lograr esos 38. Si en esa negociación previa no logramos detectar eso, no se puede uno desgastar porque no lo va a sacar. Sí. Por eso creo mucho en la reestructuración parcial que hace el Ministerio de Planificación con estudios de carga, porque en esa reestructuración yo puedo cambiar cómo están conformados diferentes áreas en ministerios o instituciones autónomas a donde defina, y se puede llegar y hacer una reestructuración del departamento y tomar decisiones. Si eso no se hace de esa manera y se hace con los despidos que funcionan, ¿verdad? Y que cuesta mucho en el sector público despedir, entonces, ¿qué pasa? Que la sala llega y reinstala. Sí. Entonces, en el mecanismo de reestructuración eso no funciona así y se pueden tomar decisiones de ese tipo para justamente hacer más eficiente determinadas áreas en instituciones públicas. Pero pues sería para reducir las planillas en alguna Para institución. reducir o reacomodar. O hacer traslados O hacer horizontales. traslados entre instituciones. O sea, medir traslados dentro de la misma institución. No, es que yo quiero más personal en esta área que necesita. O otra institución O otra necesita institución más. y ver, necesita más, entonces más bien pasar ahí y uno puede hablar con las personas que están ahí, ver de qué forma si esos traslados se aplican. O sea, eso se puede ver y se puede hacer sin la ley con este estudio que le digo. Yo me inclino más por esas medidas que en paralelo puedo ir a la asamblea, de acuerdo, pero necesito ver cómo queda conformada para tomar las decisiones. Ok. Sobre el tema de la caja, la deuda del Estado ha crecido en los últimos años. ¿Qué estrategia fiscal tomaría para que el Estado pueda cumplir con los pagos de la caja sin aumentar la deuda pública? ¿Verdad? Que es todo el tema. Sí, porque 4 billones de colones no se van a poder pagar, eso sí se lo aseguro. Es la tercera parte del presupuesto nacional y realmente es muy complejo porque eso dispararía la relación del deuda al Producto Interno Bruto, que es una de las metas de lo del Fondo Monetario, Sí. ¿verdad? Y que obviamente tenemos que lograr. Pero lo primero que yo haría antes de empezar a ver cómo hago esos pagos es que la caja se ordene administrativa y financieramente, porque hoy no saben cuánto cuesta una cirugía, no tienen ni idea de cuánto cuesta una intervención, un procedimiento determinado, y hay que ordenar la caja desde adentro.
Y si eso no se ordena, no se puede hacer. Ok, perfecto. 3 medidas para reducir las listas de espera. La primera de ellas tendría que ver con las jornadas de producción, que eso ya se ha aplicado en algunos hospitales como el de San Carlos y creo que el Hospital de Niños también, donde podamos atraer especialistas del sector privado. ¿De qué forma? Pagándoles mejor. Porque el problema que tenemos no es de falta de especialistas necesariamente, sino de que están en el sector privado porque no les es atractivo estar en la caja. Entonces, el pago sería por producción o por productividad. Si usted me hace 30 cirugías o 30 ultrasonidos, yo le pago por la cantidad que me haga, habilitando turnos, por ejemplo, de 4 de la tarde a 10 de la noche o de 10 de la mañana a 6, perdón, de 10 de la noche a 6 de la mañana, porque para mí la caja tiene que funcionar 24/7, incluyendo sábados y domingos, porque eso cambiaría, digamos, el que la gente necesita ir a la caja después del trabajo. Se no puede sacar. O sea, la gente si necesita algo un domingo, Es si que le va un des- domingo, sábado. Es más, si hay que sacar listas de espera sábados y domingos, se sacan. Para mí eso hay que habilitarlo en esos turnos que le digo, empezando por el de 4 a 10 y después el de 10 a 6. Y eso se puede hacer con decisiones administrativas que se pueden tomar desde adentro. Clave, quien se nombre en la presidencia de la caja, que conozca desde adentro los 3 niveles de atención, que sepa lo que va a ir a hacer ahí, que tenga experiencia en salud. Sin eso, no creo que se pueda levantar la caja. Y que trabaje de la mano con una gerencia médica que conozca la institución y que pueda trabajar muy bien con la presidencia ejecutiva y que el ministro de Salud también pueda trabajar de la mano como rector. Esas 3 personas son críticas Mm. para reducir listas de espera. Y también los EVAIS en reforzar la primera línea de atención, porque hoy la gente que amanece enferma y no tiene cita, no la atienden por si no reservó con anticipación. Tiene que irse a los hospitales a atender servicios de emergencia. Entonces me colapsan los hospitales y al final esto, bueno, termina siendo un problema nacional porque tienen que atenderse Mm. y no se está resolviendo en el primer nivel donde tiene que ser, porque ahí la mayoría de problemas son de hipertensión, diabetes, cardiopatías, y eso se puede resolver con capacitación del personal, con médicos que conozcan cómo atender y que no tengan que estar refiriendo a especialistas, sino que sean médicos que atiendan la mayor cantidad de enfermedades que se puedan presentar ahí. Y finalmente también orientarse en la parte preventiva de la salud para evitar que haya más personas que ingresen a la lista. Y eso tiene que ver con las escuelas donde la caja pueda entrar y trabajar con primera infancia en qué están comiendo en los comedores escolares, Ministerio de Salud también, cómo es esa dieta, cómo está el ejercicio que están recibiendo. Cosas tan básicas como esas hay que empezar a verlas a nivel de nutrición en las escuelas. Y ahí nosotros podemos bajar muchos índices porque obesidad infantil está disparado. No lo digo yo, lo dice la OCDE, eso dice en los informes. Entonces ahí tenemos que entrar para evitar que más gente se meta, digamos, en situaciones críticas, y es una de las medidas que va a tener un impacto en el largo plazo porque viene con una estrategia nacional desde la niñez. Se habrá hablado sobre los especialistas, de pagarles mejor, pero hay todo un problema sobre el tema del pago de los especialistas. Hacienda ha dicho que si le pagan lo que se les tiene que pagar, quebrarían, o sea, que no hay recursos para hacerlo. ¿Cómo resolver ese tema de los especialistas? En este momento ya entra un tema que es complejo, Sí. que es el tema de atención de población que hoy no tiene documentos para ser atendida. Yo soy testigo de que han llegado costarricenses a atenderse a la caja que deben una cuota de trabajador independiente y les dicen que no los pueden atender. Yo estoy a favor de que se atienda a todas las personas. No vamos a dejar que nadie muera en las calles esperando atención, porque además eso, primero no creo en eso, pero además tampoco es algo que se haga ni se permita. Yo lo que estoy diciendo es que si alguien no tiene una documentación y lo atienden aquí, hay que cobrarle. ¿Y usted se va? ¿Cómo se le cobra? Pero se pueden hacer protocolos a nivel regional con países o buscar a nivel de fronteras cómo llevar un control. Con tecnología se puede hacer y con apoyo de los gobiernos locales también, de quién ingresa al país y quién sale. Y cuando esa persona quiera volver al país o salir, cobrarle, o si no, no ingresa. Yo le puedo prohibir la entrada a las personas al país. Con migración y extranjería eso se puede hacer. O sea, el país es soberano y puede decir quién entra y quién no. Salvo los ticos que entran y salen, porque obviamente son costarricenses. Pero si usted toma ese tipo de medidas, yo le aseguro que empezamos a ordenar la casa. Vea, le pongo, y hemos pedido datos a la caja que le podemos compartir, Natasha, también, donde la caja ha contestado oficios diciendo que no tienen ningún sistema para revisar de dónde son esas personas, si tienen antecedentes criminales o no los tienen. Si tiene posibilidad de pagar o no. O no, nunca revisan nada, no tienen conexión con las instituciones públicas y lo dicen por escrito.
Hospital San Rafael de Heredia, perdón, de Alajuela, si no me equivoco, tenía atenciones por emergencia en el año 2024 de 6,000 al año. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es cualquier cantidad de dinero y es uno de los 6,000 personas sin Atención. documentos. 6,000 personas sin documentos que no se ha gestionado también el cobro. Y así le puedo hablar de varios oficios que nos han hecho llegar donde no existe ese control. Y es un tema que hay que entrarle y empezar a ver cómo se hace ese cobro. Tal vez hay un problema en la gestión inmediata de ese cobro o porque dicen no le puedo cobrar hoy, venga la otra semana, entonces ya no fueron. Ya. Todo eso hay que detectarlo y es administrativo. Pero ahí hay plata que podemos utilizar para poder hacer otros pagos. ¿Sabe cuánto es esa plata? Todavía no tiene un el número cálculo en la caja. tampoco. Solo nos pasaron el dato de personas de emergencia y de partos. Ese es el que yo tengo. Sí. Pero eso hay que hacerlo entrando. Y eso a mí me parece que es un tema muy importante porque estamos hablando de que eso es de un hospital. Imagínese la cantidad que hay en otros hospitales y también cómo gestionar actualmente la contabilidad de costos, que para mí es una medida que tenemos que entrar. ¿Se cree que resolviendo eso podría tener más recursos recursos para resolver el tema resolver el tema de de especialistas, por ejemplo, y resolver Sin listas de lugar a espera? dudas. Ya solo me quedan 5 preguntas. Yo creo que esas sí son más más pequeñitas. Recientemente está el tema del reglamento sobre el aborto terapéutico, que se acaba de actualizar con una nueva norma técnica. Bueno, tiene otro nombre que le ponen ahora. ¿Usted piensa mantener esos cambios? Yo lo tengo que ¿Regresaría al Yo lo anterior o tengo que qué revisar porque ese es un tema también de salud que es importante velar también, no solamente por la protección del niño, sino también por la vida de la madre y que esté en riesgo. Yo sí quisiera revisar el tema. No es un tema que me voy a tomar a la ligera. No me gusta que lo usen populistamente de previo a una elección, le soy honesta. No me parece que uno juegue con esas cosas. Al final uno tiene que ver las cosas con criterio técnico y me parece que es un tema que yo tengo que sentarme a ver con el ministro de Salud que ingrese. No me interesa generar polémica sobre el asunto, solo sí hago un llamado a que no caigamos en estos temas, ¿verdad? Previo a una elección, porque yo creo que eso puede generar mucho ruido innecesario y no debemos a centrar también en los temas críticos que en este momento estamos viviendo, como la inseguridad. Ok, son 3 preguntas de ambiente y una de vivienda y ya. ¿Cómo manejaría la tensión entre el desarrollo inmobiliario, la protección de bosques, humedales y otros sitios de interés para la flora y fauna? ¿Verdad? Que siempre es un tema de... Bueno, y el ejemplo aquí es Cruzitas, ¿verdad? Sí. Eso es un desastre y yo lamento mucho porque los mismos que decían que era un problema ambiental le terminaron generando más problemas a Cruzitas y Cutris específicamente y realmente, vean, ninguna empresa hubiera hecho el daño que se ha ocasionado ahorita por la falta de regulación y por la falta de cuidado del Estado de fiscalización correspondiente. Ahora tenemos un problema que ya ni siquiera es ambiental solamente, es de seguridad nacional, porque hay crimen organizado. De verdad, eso realmente es tierra de nadie y hay que intervenirlo en materia de seguridad primero, porque ahí nadie va a invertir. Sí. Así resolvamos el tema de la ley, si esto de seguridad no se resuelve. Y así pasa con muchos lugares. Aquí falta mucho, digamos, a nivel del Estado protección y discutir las cosas como tienen que ser. Y recursos son escasos, hay que destinarlo a lo que corresponda. Yo sí obviamente creo en ese balance que hay que hacer de la protección, porque es un país que su imagen la ha construido en eso, parques nacionales, humedales, eso lo vamos a hacer respetar y no vamos a permitir que nada se transgreda. Pero tampoco podemos caer en que por proteger simplemente, ¿verdad? Llegar y decir no se puede realizar determinado desarrollo porque al final terminamos en situaciones como la de Cruzitas. Y yo creo que esto hay que cambiar la visión en que lo hagamos de forma sostenible. Yo sí creo que la normativa debe de darse para hacer las cosas como corresponde y me parece que la visión que se ha implementado no ha sido la correcta. Ok. ¿Se creen los efectos del cambio climático? Por supuesto que sí. ¿Qué puede hacer En Costa materia de Rica? agro es crítico, por ejemplo. ¿Qué En puede hacer general, Costa Rica para atenuar? planificar mejor. Y aquí tiene que meterse, digamos, de lleno, no solamente el gobierno central, bueno, también la Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto Meteorológico Nacional, el MINAE, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esa articulación permanente para justamente prever en el largo plazo que esto siga afectando a los ciudadanos, porque lo vemos cuando llueve, las inundaciones que se dan, eso es falta de planificación y eso no puede seguir. Y en el agro ni qué decir. Y ahí nosotros tenemos que tener sistemas en donde podamos prever que eso se vaya a dar y acompañamiento al Ministerio de Agricultura a quien produce.
Hay muchos sistemas a nivel internacional, ¿verdad? El sistema, por ejemplo, agroforestales en caso de café, ¿verdad? Sistemas regenerativos en caso de diferentes plantaciones o cultivos en el país que ayudan justamente a evitar esto, pero se requiere justamente el apoyo del Estado para poder hacerlo, porque si no hay una política de Estado a nivel de la coordinación nacional, es muy difícil que esto se pueda implementar. Seguros de cosechas, por ejemplo, con las situaciones que se están dando, en el tanto eso no se resuelva, nadie va a tener acceso a crédito. Sí. Y también para poder tener acceso a esos seguros se requieren de seguros indexados que se relacionen con temas climáticos justamente para ver en qué momento está lloviendo, en qué momento, ¿verdad? Se aplica ese seguro, cómo activarlo. Todo eso tiene que ser bastante articulado con las instituciones públicas y me parece que en materia de agro, donde estamos viendo muchos de estos problemas, en recurso hídrico también, porque no hay planificación, no hay fortalecimiento de un AIA, por ejemplo, en sus departamentos de personal que conozca cómo hacer alianzas público-privadas, en fin, en energía, ¿verdad? Aplica a muchos temas a nivel nacional que no podemos abordar acá, pero yo diría que es falta de planificación y articulación lo que tenemos. Ok. ¿Usted está de acuerdo con reducir el área de protección de Gandoca Manzanillo para fomentar el desarrollo de proyectos hoteleros e inmobiliarios? No, por supuesto que no. Si hay áreas protegidas, se tienen que respetar. Ahora, hay que ver qué fue lo que pasó en ese caso concreto u otros y por qué se dieron eventualmente y después no se respetó, ¿verdad? Al final, eso es un tema que está judicializado, en el cual no puedo profundizar porque tampoco desconozco cómo está el proceso. Pero sí le digo que no creo en eso, no creo en el desarrollo en zonas protegidas o parques nacionales, este tipo de cosas, pero también sí creo que también uno tiene que tener la flexibilidad de permitir que el desarrollo en el país también se dé en un balance, ¿verdad? Y buscar dónde sí, dónde no. Yo creo que el Estado también tiene que dar seguridad jurídica, Natacha, porque en unos casos dicen que proceden los permisos y después al sector privado le dicen que no, por las razones que sean, pero eso ahuyenta la inversión. Claro. Tenemos problemas de zona marítimo terrestre gravísimos, ¿verdad? Donde tenemos que meternos de lleno, hoteles que en este momento, ¿verdad? Llegan y les dicen tienen que demolerlo porque usted está en la zona pública, pero antes se podía hacer y después cambia la legislación y entonces es un tema que hay que sentarse a ver para mí con varios actores importantes, incluyendo Procuraduría, porque hay muchos temas ahí que se nos van a venir problemas a nivel de este tipo de zonas o terrenos y esto es una articulación que el Estado tiene pendiente de hacer y que requiere probablemente de cambios. Sí, eso uno ve que Setena no le pregunta al SINAC y eso es aquí se dieron problemas, después de la empresa. Y después dice, no, me dio el permiso pero el otro dijo que no y no procedía. Después viene la Procuraduría y dice que no, se podía. que Entonces, qué difícil como sector privado y en eso yo sí defiendo en que uno no puede mantener inversión y generar trabajos cuando usted no sabe si lo que usted está haciendo está bien, para que después de 15 a 20 años le digan que usted tiene que desalojar ese lugar porque lo van a demoler o porque no procede o porque el permiso se lo dieron incorrectamente. Es muy complejo poder operar así en el país y en eso sí yo quiero hacer un llamado de atención en que eso tiene que manejarse con la seriedad del caso. Sí. Y ya la última, para terminar, que es un poco, usted hablaba ahora sobre el tema de las cuarterías, pero eso tiene que ver, digamos, con viviendas que en condición de precario crecieron un 44% del 23 al 24 y en ese mismo periodo cayeron la cantidad de bonos de vivienda que se dio, pasaron de 12.000 a 8.000, a poco más de 8.000. ¿Cómo promover el acceso a la vivienda? ¿Cómo resolver que familias no tengan que vivir 8 personas en un cuarto porque es lo único que pueden pagar? Exactamente. Y no son delincuentes, es que ganan 200.000 pesos, tienen 8 hijos, Así es. y es entendible, ¿cómo van a pagar un alquiler o una casa decente? Hay que sentarse con el Sistema Financiero Nacional, que incluye el BAMBI también, con los bancos del Estado, mutuales, cooperativas y todos los actores que estén involucrados en el sistema. Y con los instrumentos que tenemos, porque ya se han hecho reformas de hay avales, hay fondos para eso, el BAMBI tiene cómo hacerlo, y empezar a diseñar programas, si usted me pregunta, enfocados en clase media, que es lo, digamos, donde la gente no está teniendo acceso, pero también inclusive para estos, tener, por ejemplo, un programa en donde usted pueda llegar y decir, el problema que hay ahorita es el acceso a crédito por la prima. Sí. Ahí está el problema nacional, porque yo no tengo cómo dar ese enganche y no lo pueden financiar. Si empezamos a ver cómo se puede financiar eso, la gente tiene un monto por mes para pagar, poquito o mucho, tiene algo. Entonces hay que diseñar soluciones para cada uno de esos segmentos y decir, si usted tiene esto, entonces la posibilidad suya es para este tipo de vivienda y así con las diferentes opciones que existan. Pero hay que dar un bono de crédito o avales que financien esa prima o buscar el mecanismo que ya se puede hacer con la legislación actual.
es cuestión de sentar a las partes y decir, resolvamos esto, y hay que hacerlo desde la presidencia, en esa mesa donde podamos resolver ese tipo de problemas. ¿Qué otra cosa hay que hacer? El mapa de terrenos que hay en todo el país. Eso se requiere, sí o sí, porque pasa mucho, por ejemplo, en proyectos de vivienda, digamos, de tipo bono o vivienda de interés social, que en los gobiernos locales no tienen el terreno, o tienen un terreno que no se da renta. Entonces hay que pedirle terreno al gobierno o al limbo. Pero resulta que el limbo dice, no, ese terreno no, por esto, esto. Entonces se van 4 o 5 años en una discusión de cuál es el terreno, teniendo el terreno ocioso. Hay que resolver con lo que se tenga y buscar soluciones vía convenio, vía votación de proyecto de ley en la asamblea, porque a veces requieren de una votación por ley. Pero lo que yo quiero decir es que hay que resolver y sentarnos y decir de una vez por todas cómo reubicamos a esta gente, porque usted nada más no puede entenderse y decir a esta gente la vamos a sacar y punto. No, ahí tiene que entrar desde la Presidencia de la República, CONAPAM, CONAPDES, IMAS, Fuerza Pública. O sea, hay un montón de actores que si no se articulan desde ahí, es muy difícil que podamos tomar soluciones, porque muchas veces mandan a los alcaldes a desalojar lugares donde hay precarios o donde hay riesgo de deslizamiento y no tienen la articulación con gobierno central para poder sacar a esas personas y ofrecerles una alternativa. Entonces, un gobierno local solito no lo puede hacer, ni el Poder Ejecutivo lo puede hacer solo. Ahí tenemos que sentarnos y por eso es que yo insisto en que el problema que el país tiene es de gestión y de articulación.